Y llegamos al video número 30 sobre el siglo XX corto. Es la 1 de la mañana con 4 minutos en España y es martes 8 de agosto de 2023 en la ciudad de Madrid. Y vamos a hablar por fin de América Latina en el siglo XX. Entre el crecimiento y la revolución, o entre el buen salvaje y el buen revolucionario. Desde 1945 esta región experimentó un significativo crecimiento económico. Pero esto no se tradujo en general, estoy hablando de todos los países de América Latina juntos, no se tradujo en estabilidad política. La Gran Depresión del 29, comenzada en Estados Unidos, había tenido un fuerte impacto en la economía latinoamericana, basada en el sector exportador de materias primas, que era básicamente lo que hacía América Latina, y productos agropecuarios, y muy vulnerable, por tanto, a los vaivenes del comercio y de la financiación internacional. La reacción proteccionista de una economía proteccionista con subsidios para la producción interna y aranceles para las importaciones y un amplio papel del Estado en la economía. Esto es lo que llamamos proteccionismo, muy grosso modo. La reacción proteccionista se compaginó con la búsqueda de una reorientación de la economía. Comenzaron las políticas de sustitución de importaciones, unas políticas terriblemente malas y que fracasaron en todas partes. En toda América Latina fracasaron, salvo algunos productos muy específicos. ¿Qué es la sustitución de importaciones? Consiste en lo siguiente. Un país exporta e importa. Cuando un país no tiene una industria desarrollada y sus empresas quiebran y la gente prefiere comprar productos extranjeros, ¿qué hacen algunos gobiernos? Pues aplican la sustitución de importaciones, SI. La sustitución de importaciones consiste en darle subsidios gubernamentales a esas empresas nacionales que producen poco, que producen mal y con poca calidad, para que no quiebren, para que puedan seguir produciendo, y en colocarle aranceles a los productos importados, es decir, impuestos. Un producto antes de entrar al país vale X y una vez con el arancel vale 3,5 por X, 2 por X, depende del monto del arancel. Por ejemplo, el arancel que tiene la Unión Europea en común para todos los productos extranjeros que no sean de la Unión Europea es del 10%. En ese caso, lo importado se multiplica por 1,1. El 0,1 es el 10%. Pero en América Latina los aranceles eran mucho más altos y también los subsidios. Entonces, los subsidios ayudan a que las empresas nacionales sigan produciendo y los aranceles ayudan a que todo aquello que es importado sea muy costoso y la gente no tenga más remedio que comprar el producto hecho en el país. Entonces, esta es la sustitución de importaciones, que fue un fracaso absoluto en toda América Latina. Entonces comienzan las políticas de sustitución de importaciones, cosa que quisimos revertir, eliminar en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Con facilidades para la puesta en marcha de industrias de bienes de consumo e industria ligera, alimentos, bebidas, calzado, electrodomésticos, etc. Podría poner ejemplos venezolanos, pero bueno. Y ayudados por la persistencia de la protección de los mercados internos,
casi autárquicos, es decir, yo produzco lo mío, consumo lo mío, tipo la España de Franco del 39 al 61, esa España autárquica, ¿no? Que también fracasó económicamente hablando. Bueno, y en cuanto a libertades también, ¿no? Bueno, la persistente, repito, protección de los mercados internos, casi autárquicos, con una creciente intervención del Estado en la economía, subsidios, que ya los mencioné, obras públicas e infraestructuras, puertos, carreteras, energía eléctrica, aeropuertos, etcétera, y la nacionalización de sectores estratégicos, como el petróleo en México, el cobre en Chile. Y en el caso venezolano, por cierto, también se nacionalizó el petróleo, además del hierro, el aluminio y otras cosas. Los problemas comerciales causados por la Segunda Guerra Mundial facilitaron la continuidad de esta política de sustitución de importaciones al dificultar la importación de manufacturas de los países beligerantes. Claro, mientras Europa estaba en guerra no podía producir nada para exportar. Aunque la demanda bélica facilitó las exportaciones de países como Brasil, México o Argentina, que bueno, no solamente surtieron de comida a la Europa en guerra, sino también de armas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, Brasil, México y Argentina, bueno, gracias a la Segunda Guerra Mundial, Brasil, México y Argentina ganaron un dineral. Desde 1945 se mantuvieron las políticas autárquicas, es decir, aranceles y subsidios, básicamente, en algunos casos cuotas de importación, pero básicamente aranceles y subsidios, con lo que acabamos en el 89, en el segundo gobierno de Pérez, y derrocaron el gobierno. Bueno, desde el 45 se mantuvieron las políticas autárquicas y el modelo de industrialización errado. Sin embargo, esta estrategia precisaba de nueva tecnología e infraestructuras, con inversiones que solo el Estado podía abordar. El gato. Bueno, perdón. Así que la intervención estatal creció y ya no solo protegió a las industrias nacientes, sino que suplió a los inversores privados. O sea, a toda la industria nacional, no solo la estatal, sino la privada. Al tener garantizado un mercado cautivo, el mercado nacional, por ejemplo, en Venezuela tú solamente podías comprar los cassettes vírgenes hechos por una empresa venezolana, Sonotex. Si querías cassettes para grabar que funcionaran, porque los Sonotex no funcionaban, tenías que irte a la isla de Margarita, que tenía Puerto Franco, a comprar TDK importados. O te ibas más lejos, te ibas a Miami. Los Sonotex nunca funcionaron, teníamos un solo modelo de teléfono, Maplatex, que era una mierda, y así. No podías comprar zapatillas Adidas o Nike, entonces se inventó una cosa llamada Didaven, y que con el calor se abría, y como en Caracas hace mucho calor y en toda Venezuela, pues se abrían al segundo día y te causaban además callos y te rompían el talón. Claro, esto no solamente era una política económica o industrial, esto era también para enriquecerse, para que las burocracias administrativas se enriquecieran y ciertos sectores de la sociedad cómplices de todo esto, ¿no? Bueno, al tener garantizado, repito, un mercado cautivo, yo compré un solo Sonotex en mi vida. Los industriales dejaron de preocuparse por mejorar la productividad de sus empresas
y el Estado terminó financiando con déficit público empresas cada vez menos competitivas. Es decir, las empresas no veían la necesidad de tener productos de calidad. ¿Para qué? Si no había otro producto sino el de ellas en el mercado. ¿Para qué? Si no tenías con quién competir, vamos a producir de la calidad que sea, da igual cómo salga el producto, porque no tienen más remedio que comprarnos a nosotros. Bueno, estas políticas que en teoría servían para recortar el poder de las oligarquías tradicionales, exportadoras, y afianzar una nueva burguesía nacional, y la hubo, los nuevos ricos del punto fijismo, en el caso venezolano, fueron avaladas por los burócratas, militares y tecnócratas, copartícipes de su gestión, y por los sindicatos industriales que moderaron la conflictividad laboral a cambio de seguridad en sus puestos de trabajo y salarios dignos. Bueno, eso de los salarios dignos depende del país, ¿no? Además, se beneficiaron de la fuerte demanda internacional de la primera postguerra, o sea, a partir de 1918, y de los años de la Guerra de Corea, con una coyuntura global expansiva hasta 1973. También de las nuevas políticas de desarrollo de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, a cargo de Raúl Prebisch, desde 1948. Personalmente, paréntesis, la CEPAL fue una porquería. Y todavía sigue por allí tratando de funcionar, con unos ineptos que la dirigen. Bueno, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, una porquería, créanme, a cargo de Raúl Prebisch desde 1948. De la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en 1959. De la puesta en marcha del Área Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, en 1960. Una estrategia de integración económica para paliar las limitaciones de los mercados internos reducidos. Es decir, para que el mercado interno fuera el mercado latinoamericano. Seguida por la fundación de organizaciones regionales como el Mercado Común Centroamericano, la Zona de Libre Comercio del Caribe, CARIFTA, en 1968, y el Pacto Andino en 1969. El Pacto Andino solo ha servido para construir edificios lujosísimos en las capitales de los países que lo forman, que son Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, para hacer allí instalaciones de oficinas espectaculares y para colocar a unos ladrones en todos los cargos administrativos que no están preparados para nada y darles un salario en divisas, es decir, en dólares. Conozco gente que va todos los días a esos edificios, se sienta en una silla, no hace nada, o mejor dicho, sí hace. Se van a leer o van a hacer cosas de su verdadero trabajo. Y ni siquiera Chávez ha acabado con eso. El Pacto Andino está podrido desde que nació. No hace nada. No efectúa ninguna actividad, ni industrial, ni comercial, ni nada. El Pacto Andino solo sirve para darle puestos de trabajo donde no se trabaja a individuos que están enchufados de alguna manera al sistema. Es decir, a cierto clientelismo político. Y, ya vi la gata. Y es que la corrupción marca y ha marcado siempre a América Latina desde que se independizó de España. Bueno, eso de que se independizó es un decir, ¿no? Esa fue una guerra civil entre españoles. Bueno, y también se puso en marcha otra locura más que no sirvió para nada, llamada Alianza para el Progreso, en 1961. Bueno,
Ciertamente sí llegaron algunas inversiones externas, sobre todo norteamericanas, ¿no? En consecuencia, la economía planificada e intervenida, justificada con un discurso nacionalista, el discurso era el siguiente: solo un país se puede aplicar a la España del primer Franco, la España del 39 al 61. Solo un país con industria propia podría desarrollarse escapando de la dependencia externa característica de los países de la periferia. Bueno, esa teoría del centro-periferia del sociólogo brasileño que también fue presidente del Brasil, y antes de ser presidente del Brasil estuvo exiliado políticamente en Venezuela, Barroso. Bueno, repito el discurso nacionalista: solo un país con industria propia podría desarrollarse escapando de la dependencia externa característica de los países de la periferia. Señores, ¿qué haríamos nosotros si si no pudiéramos comprar el móvil en el que estoy grabando, que es de Samsung? Con tecnología de países muy avanzados y con semiconductores adentro, que fue lo que permitió la nanoindustria. Bueno, esta economía planificada e intervenida, justificada por el discurso que acabo de repetir, se generalizó y con ella florecieron empresas públicas, agencias encargadas de promover la industria y los productos nacionales, bancos de desarrollo, etc. Este modelo de crecimiento hacia adentro permitió que entre el 45 y el 73 el PIB de la región aumentase con una tasa media anual del 5,3% y la producción industrial un 6,5% en promedio. Solo Japón superó esas cifras. Había, por supuesto, un gran optimismo. Íbamos a formar parte del primer mundo. Y nos lo decían todos los días en el colegio. Ese dinamismo económico redujo la dependencia del exterior, amplió el peso del sector secundario y propició una mayor integración de los mercados internos. Además, permitió incrementar el gasto público. Financió adelantos en comunicaciones, mejoras en la sanidad. Bueno, lo que pasa es que estoy usando bibliografía española. Esto sucedió, esto no sucedió. O sea, una mayor integración de los mercados internos. Falso. O sea, falso en cuanto a que si hubo una integración sería del 2, 3, 5% máximo, ¿no? Incrementar el gasto público, por supuesto. El gasto público se incrementó todo lo que se pudo, sobre todo para meterse el dinero en el bolsillo de los políticos y el clientelismo político, ¿no? Financió adelantos en comunicaciones. Yo recuerdo que no podíamos hablar por teléfono durante años en Venezuela, décadas, porque la empresa era pública, y hasta que Carlos Andrés Pérez en el 89 no se la vendió a Telefónica, los teléfonos no funcionaban. Teníamos que contratar motorizados que llevaran los mensajes de una parte de la ciudad a la otra. Caracas es grande, ¿no? Iba el motorizado con el mensaje y teníamos que esperar que volviera con la respuesta. O sea, y no solamente en Venezuela ocurrieron estas cosas. Vargas Llosa lo narra en una de sus novelas, El Hablador. En Perú también ocurrió, en muchísimos lugares. O sea, financiaron adelantos en comunicaciones. Bueno, por Dios santo.
Pero si Venezuela tiene las mismas carreteras que tenía en 1948, perdón, en 1958, si en 60 y pico de años no se ha construido una nueva carretera, y no solo en Venezuela. Bueno, mejoras en la sanidad, mejoras en la sanidad. Latinoamericanos, amigos míos, ¿están escuchando esto? Mejoras en la sanidad. ¿Cuál sanidad? Si no había sanidad. Me refiero a la pública. En todos los niveles de la educación, aquí sí hubo mejoras en la educación pública. Muchas. Como se dice una cosa, hay que decir la otra, ¿no? Incluidas políticas indigenistas, integracionistas, con programas de alfabetización. Bueno, sí, hubo programas de alfabetización. Recuerdo varios en distintos países. Una más eficaz administración pública, esto es una mentira enorme. E incluso reformas agrarias, que no sirvieron para nada, pero sigamos leyendo a los historiadores españoles. Reformas agrarias en Bolivia, 1952. No, las hubo, pero no, que no sirvieron para nada, ¿no? En Perú, entre el 69 y el 75. Esa sí sirvió un poquito, ¿eh? En Venezuela, en el 60. Bueno, esto es para reírse durante 1000 años. En Chile, entre el 64 y el 73. También da mucha risa, porque incluye la reforma agraria de Allende, que fue una porquería. Colombia entre el 61 y el 73. Costa Rica en el 61. Bueno, Costa Rica y Colombia puede ser. Ecuador entre el 64 y el 73. Por eso está tan bien, ¿no? Por eso todos los ecuatorianos viven en España. República Dominicana en el 62. Bueno, ya no tengo fuerzas para reírme. Y Panamá en el 68. Y esto lo subrayé. A corto plazo, bueno, esto es verdad, a corto plazo, cortísimo plazo, diría yo, hubo una mayor movilidad social, un mejor reparto de los ingresos y se redujo la pobreza. Ojo, a cortísimo plazo, y esto se revirtió y hoy la pobreza es mucho mayor. El promedio del PIB per cápita en América Latina, bueno, esto de hacerlo en general, cuando los países son muy dispares en cuanto a las cifras del PIB, pero bueno, vamos a dar el PIB promedio per cápita de América Latina. $346 en 1940, lo dudo. $605 en 1970, lo dudo. Cuando Argentina y Venezuela sobrepasaron los $1.200. Dudo la cifra, pero ciertamente Venezuela y Argentina fueron los que tuvieron el mayor promedio del PIB per cápita. Y Chile, México, Uruguay y Panamá, $800. Dudo sobre todas estas cifras. Pero bueno, se publica cada cosa. Porque para publicar hay que tener contactos. Tú puedes publicar mierda pura, como las venas abiertas de América Latina, cuyas cifras están todas inventadas, pero si te lo publican y le hacen una campaña de promoción, pues ese libraco tiene 60, 70 años circulando, cuando debería ser quemado en una plaza pública. Bueno, sin embargo, los avances socioeconómicos fueron compensados por el elevado crecimiento demográfico de la región. Sí, es verdad, Latinoamérica se reprodujo como conejos. Hubo resultados desiguales, eso es cierto, entre los países. Se beneficiaron más en términos de modernización de estructuras productivas y crecimiento del mercado interno las economías que antes adoptaron este tipo de políticas, décadas del 50 al 60. La mayoría grandes y con una base industrial previa. Y aquí citan como grandes y con base industrial previa a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, y es cierto. Menos aquellos países que siguieron basando su crecimiento en el modelo exportador de materias primas, con diversa suerte cada uno de ellos, ¿no? Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Centroamérica. Bueno, Venezuela era el mono exportador de petróleo,
¿Qué exportaba Bolivia? ¿Qué exportaba Ecuador, Paraguay, Perú y Centroamérica? Bueno, Perú sé que ha sido un gran exportador de pescado. Bueno, eso no lo sé. Cuba se mantuvo al margen desde 1959 al adoptar el modelo de planificación central socialista. Recuerden que estos videos del siglo XX llegan hasta el 89. Para que nadie me diga, oye, no has dicho esto y aquello. Señores, no estamos en el siglo XXI, ni en las últimas décadas del XX. No en la última. En torno al 73, la tendencia positiva de las economías latinoamericanas cambió y se empezaron a poner de manifiesto las limitaciones de las políticas ejecutadas. Descuido del sector agrícola, total y absoluto. Venezuela, por ejemplo, cada vez producía menos café, menos cacao, y hasta que llegó al día de hoy en que no produce ni café, ni cacao, ni azúcar. Como ejemplo, ¿no? Descuido del sector agrícola. Las reformas agrarias no dieron el resultado esperado. Es que ni siquiera eran reformas agrarias, por Dios. Una industria muy subsidiada, cierto, en Venezuela toda fe de cámaras, y protegida en expansión, pero muy poco competitiva, por lo que yo dije, por lo que ya dije. Si no tienes con qué competir, puedes vender mierda, porque lo único que hay para comprar es mierda. Lo que se traducía en un recorte de las exportaciones. ¿Qué vas a exportar? Mierda. Tú puedes ser idiota, pero los que te van a comprar la mierda no, y no te la compran. Con un recorte de las exportaciones y la caída de divisas disponibles, porque las divisas entran vía exportaciones, ¿no? Con las industrias, como las industrias necesitaban importaciones de insumos. Esto me recuerda a los hornos de la siderúrgica del Orinoco Sidor, los hornos Siemens Martins. Unos hornos, unos altos hornos carísimos, que cuando dejaron de funcionar nadie nos vendió los repuestos. Y comenzaron a corroerse allí a orillas del Orinoco. Yo los vi la última vez en 1988. En una visita a la zona. Ya estaban completamente corroídos. Bueno, repito, las industrias necesitaban importaciones de insumos, maquinaria, repuestos, etcétera, muy caros además. Y volvieron los déficits comerciales, la inflación y la necesidad de recurrir a la financiación externa, Fondo Monetario Internacional, etc. Mientras tanto, tampoco se encararon las reformas estructurales que se necesitaban. Económicas, es decir, menor protección, liberalizar el mercado. Fiscales, para paliar la enorme y crónica desigualdad de riqueza, porque en América Latina prácticamente no había impuestos, y todavía. Los impuestos en Venezuela los inauguró Caldera parte 2, aunque el proyecto fue de Pérez parte 2, pero es que a Pérez lo tumbaron prácticamente. Los impuestos se inauguraron en Venezuela, el CENIAT, por el 94, 95. Antes es que los impuestos eran tan pocos que daba risa. Era como si tú pagaras anualmente €1 de impuestos por todo el año. Entonces, no se aumentaron los impuestos. Tampoco hubo reformas sociopolíticas para lograr administraciones políticas más eficientes y probas. Tampoco se establecieron las garantías jurídicas que todo inversor internacional necesita para decidirse a invertir en un país. La separación de poderes nunca fue un hecho, solamente en el papel.
tú ponías una denuncia en fiscalía y el ejecutivo o sea, tú ponías una denuncia en fiscalía, Poder Judicial, y el ejecutivo se enteraba en media hora y el legislativo se enteraba en una hora. Y ahí cocinaban la manera de destruir la denuncia y de paso de destruirte a ti, ¿no? Bueno, la incapacidad para crear suficientes puestos de trabajo que absorbieran el rápido crecimiento demográfico y la brutal emigración procedente de las áreas rurales hizo que el número de trabajadores informales sin protección, explotados y con bajos ingresos, el paro y la pobreza volvieran a convertirse en una característica común en el subcontinente. Bueno, yo nací en una Venezuela con economía informal que jode. Y hoy en día, bueno, cuando me vine en el año 2005, no se podía caminar por las calles porque estaba todo el país vendiendo cosas en las calles. Hasta yo vendía bragas que iba a buscar a Colombia, encima de mi coche, en las calles. Hoy en día no sé cómo está la cosa, pero por ahí andará. O sea, toda la economía venezolana en este caso es informal. O subterránea, como se la quiera llamar. Bueno, bajo número de trabajadores informales, paro, pobreza, volverían a convertirse en una característica común en el subcontinente, sobre todo en las grandes ciudades. La suma de estos factores impidió un desarrollo integral y autosostenido de la región. En suma, podríamos decir que todos esos factores sumados se pueden resumir en una sola palabra: corrupción. Bueno, y agréguenle indolencia e ineficacia, pero corrupción. La crisis del petróleo, que por supuesto no afectó a Venezuela por razones obvias, que empezó en el 73 y duró hasta el 79, más la crisis de la deuda externa desde el 82, terminaron borrando buena parte de los avances de la década anterior. Venezuela cayó un poco después porque Venezuela tenía petróleo, o tiene. Desde el punto de vista político, América Latina había vivido desde la década de los años 20 un proceso de cambio político acelerado, como consecuencia de los procesos de urbanización, secularización, alfabetización, movilización y demanda de participación política y reformas sociales de grupos antes excluidos del estrecho marco impuesto por los regímenes liberales bajo control de oligarquías tradicionales. En Venezuela oligarquía no había porque los blancos procedentes de la colonia, que se quedaron allí después de la independencia, fueron asesinados todos en la guerra federal del siglo XIX. Por lo tanto, se exterminó la oligarquía venezolana, entonces no la teníamos. Lo que la gente llama en Venezuela oligarquía eran los nuevos ricos del punto fijismo, que comenzó en el 58 y terminó en el 98. Oligarquía no había. La mataron, la asesinaron. Lo que había era el nuevo riquismo del 58 al 98, que los venezolanos confunden con oligarquía. Y por supuesto nunca admitirán que estuvieron todo un siglo matando blancos. Bueno, cuando admitan ciertas cosas, tal vez ese país sirva para algo. A distintos ritmos, según el país, se incorporaron a la vida política los sectores medios urbanos y el proletariado industrial, sobre todo. En un país sin industria, porque en Venezuela industria. El impacto de la crisis del 29 y las nuevas corrientes autoritarias europeas, tanto de izquierda, stalinismo, como de derecha, nazismo, fascismo y franquismo, provocaron en los años 30 profundas convulsiones con la proliferación de dictaduras militares y regímenes autoritarios de diverso tipo. Fue un momento además en que los ejércitos de la región se profesionalizaron y modernizaron.
menos el de Venezuela, que tengo que decir, que fue la causa, fue lo que permitió la llegada del chavismo, no haber profesionalizado y elevado el nivel social y cultural de los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, fue un momento en que los ejércitos de la región, no todos, se profesionalizaron y modernizaron, convirtiéndose en un actor político decisivo. En la década de 1930 hubo golpes de Estado en 15 de las 20 repúblicas. Apenas Colombia y Costa Rica aguantaron con su sistema constitucional intacto, mientras México conseguía institucionalizar y estabilizar su peculiar régimen revolucionario con Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. Las dictaduras patrimonialistas de Anastasio Somoza en Nicaragua y Rafael Trujillo en República Dominicana fueron las más duraderas. El primero que nombraron es Anastasio Somoza, ¿no? El primero controló el país hasta su asesinato en el 61. No, señor, el asesinato en el 61 fue el de Trujillo. Señora historiadora, que además cobra por esto. Señora historiadora Rosa Pardo Sanz, Trujillo era dominicano, Somoza nicaragüense. Voy a darle información real, saltando los errores que cometen los historiadores españoles. Entonces, Anastasio Somoza y su familia gobernaron hasta el 79, cuando llegó la revolución sandinista. Y Trujillo, Leónidas Trujillo, fue el asesinado en 1961, dando fin a la dictadura en República Dominicana. Un modelo político, el populismo, difícil de definir por sus heterogéneos componentes ideológicos y llamado a tener gran continuidad en la región, se impuso en casi todos los países. Hay un libro de Aníbal Romero llamado La pobreza del populismo o algo así, La miseria del populismo. La miseria del populismo. O sea, como productor de miseria. Lo aconsejo profundamente, es uno de los mejores libros sobre populismo que se han escrito. Este modelo político del populismo lo adoptaron muchos países. Tuvo su raíz en la aparente incapacidad del liberalismo y sus élites económicas para impulsar el bienestar general y en el nuevo protagonismo otorgado al Estado para cumplir ese objetivo interviniendo en la economía. Esto según palabras de Malamud. Malamud es un historiador hispano-argentino. Entonces se buscó un incremento de los poderes ejecutivos, presidencialismo. El presidencialismo es una característica común en toda Latinoamérica, ¿no? Con la simultánea postergación de derechos y libertades individuales y valores democráticos. Esto en general, en aras del interés nacional y de la eficacia del Estado para generar desarrollo sin dependencia exterior. El discurso político se aderezó con un fuerte nacionalismo y antiimperialismo. La retórica del antiimperialismo latinoamericano es insoportable, además de ser cursi. Es insoportable su retórica, ¿no? Pero mezcló elementos fascistas y reaccionarios, me imagino que se refieren a Argentina, con otros progresistas para movilizar a los sectores medios urbanos
y a los trabajadores industriales a favor del nuevo proyecto nacional. Están hablando en general de los países que tenían dictadura. Para lograr esto se utilizó un liderazgo carismático, sin duda, que trató de establecer una relación directa del presidente con el pueblo, con las masas, con las clases populares, los descamisados, como los llamaba Evita Perón. Caldera los llamaba en Venezuela cucarachas pequeñas, chiripas. El chiripero llamaba a las masas Caldera cuando quería que votaran por él. Mi querido chiripero, una chiripa es una cucaracha pequeña. Entonces los descamisados de Eva Perón, el chiripero de Rafael Caldera, gran, etcétera. Entonces se utilizó un liderazgo carismático, de Juan Domingo Perón utilizó el liderazgo de su esposa, de Eva Perón. En Venezuela el líder más carismático que tuvimos fue Carlos Andrés Pérez y después Hugo Chávez, en cuanto a carisma, ¿no? Hay más casos. Alan García en Perú tenía bastante carisma también. Hacían gala del origen popular. Y este origen generalmente era cierto y antioligárquico, porque las oligarquías en América Latina tenían testaferros, gobernaban a través de los políticos y no daban la cara, ¿no? Lo cual es muy cómodo. Y en ocasiones también hacían alarde de los atributos varoniles, además de emplear sus propios partidos o movimientos como instrumento de movilización. Detrás de las consignas demagógicas y maniqueas que enfrentaban pueblo, oligarquía, patria, antipatria. ¿Cómo es que los llaman en Venezuela? No los llaman antipatria, vendepatria. Bueno, había un programa nacionalista, estatista y reformista. Se prometía protección social y laboral y la transformación del sistema productivo a partir del papel asistencial del Estado como vía para superar la lucha de clases y el riesgo revolucionario. Un plan nada rompedor en el fondo que lograba captar apoyos interclasistas muy variados, apoyos transversales. Desde el nacionalismo católico, que hacía esto, Copey en el caso venezolano, católico y tradicionalista, hasta la izquierda anarquista. Por supuesto, la socialdemocracia también, el PRI en México, Acción Democrática en Venezuela, el APRA en Perú, el Partido Justicialista o Peronista en Argentina, y pare usted de contar. Y terminaba domesticando a los sindicatos y otras organizaciones sociales preexistentes. Por ejemplo, en Venezuela, el mayor sindicato, la Corporación Venezolana de Trabajadores y Acción Democrática, el Partido Socialdemócrata por excelencia, eran prácticamente la misma cosa. Con la excepción del peronismo, donde el sindicato de la Confederación General del Trabajo, CGT, tuvo una gran fuerza, en los populismos americanos solían convivir movimientos, partidos populares fuertes con sindicatos débiles. Las políticas de gasto público y las políticas fiscales engrasaban las lealtades de los diversos sectores sociales, entre los que se creaban verdaderas clientelas políticas. Bueno, esto yo lo he vivido a tope. Mucho gasto público y mucho de él en empleos sin funciones, y la política fiscal, bueno, cobrar prácticamente 0 impuestos para que me quieran. Lo que pasa es que América Latina tenía materias primas que le daban recursos
financieros y no le hacían falta los impuestos. Por eso lo pudieron hacer. La propuesta ideológica pretendía ser una especie de tercera vía. Ahí está muy metida la CEPAL, esa cosa horrorosa que nunca sirvió para nada, entre el capitalismo y el socialismo. Bueno, eso fue lo que tuvimos, ¿no? Que recibió críticas de derechas e izquierdas. La situación de pobreza y desigualdad existente, más la debilidad institucional y el descrédito por la corrupción del sistema político, explican el atractivo del modelo en la región. Tanto en países que aplicaron tempranamente las políticas de sustitución de importaciones, de desarrollo hacia adentro, como en aquellos que mantuvieron durante más tiempo el modelo económico exportador. En ambos casos la trayectoria fue la misma. En un primer momento se lograron éxitos en producción, mejora de salario, bajada del paro, servicios sociales. Yo debo decir que cuando yo nací en Venezuela en 1960 había pleno empleo. Y tú te cambiabas y hasta el 80 y más allá. Yo me cambiaba de trabajo cada vez que me daba la gana. Esto un buen día se acabó. Ok. Éxitos que ya mencioné. Los voy a repetir en producción. En el caso venezolano, no. Mejora de salarios. Tampoco en el caso venezolano. Bajada del paro, sí. Servicios sociales, ¿cuáles? Con programas de creciente gasto público, pero pronto surgieron problemas de déficit. Lo que pasa es que la corrupción en Venezuela se embolsilló todo el dinero que tendría que haber ido a la producción, a la mejora de salarios, a la bajada del paro y a los servicios sociales. El más crítico, la salud, que no la tuvimos nunca. Bueno, el déficit, que es la falta de divisas, y que produce inflación, fuga de capitales o que lo acompañan, la inflación, la fuga de capitales, etcétera, obligaron a políticas más ortodoxas, como recorte de subsidios, depreciación monetaria, causantes de malestar social y graves problemas políticos, si lo sabré yo. Hubo ejemplos de populismos tempranos. Tempranos quiere decir antes de 1930. Pero los prototipos clásicos más conocidos fueron el Estado Novo de Getúlio Vargas en Brasil, desde 1938, y en Argentina el peronismo de Juan Domingo Perón entre el 46 y el 55. Habría que incluir en este modelo los gobiernos mexicanos, sobre todo el de Lázaro Cárdenas en México, con la creación en 1938 del PNR, Partido de la Revolución Mexicana, que en 1946 con Ávila Camacho se transformó en el PRI, Partido de la Revolución Institucional. Bueno, en América Latina decimos Partido Revolucionario Institucional. Señora, ¿cómo usted escribe libros de historia sin saber? Bueno, desde entonces un partido hegemónico de corporaciones, estoy hablando de México, y del PRI, que acabó con la injerencia política anterior de los sindicatos, ahora bajo el férreo control del presidente de la República. No obstante, el panorama autoritario de los años 30 comenzó a cambiar conforme el signo de la Segunda Guerra Mundial basculó hacia el triunfo aliado. En la región se abrieron procesos democratizadores en 11 países, aunque en algunos casos tutelados por militares en la sombra. En Venezuela, por ejemplo, llegó al poder Acción Democrática de Rómulo Betancourt con un programa modernizador y laicista que acabó con el régimen militar anterior.
Y en Chile, desde 1938 a 1952, hubo gobiernos de coalición de radicales, comunistas y socialistas, una especie de Frente Popular. El Frente Popular es una expresión que surgió en Europa y que aglutinaba este tipo de partidos y luego pasó a América Latina, comenzando por Chile. Esta tendencia democratizadora fue, sin embargo, contenida desde 1948 por golpes de Estado militares, favorecidos por el clima de la Guerra Fría, y por la nueva política anticomunista de Washington en la región. Tras el Acuerdo de Defensa Colectiva, firmado en la Conferencia Panamericana de Río en 1947, se creó la OEA, Organización de Estados Americanos, al año siguiente, bajo la hegemonía de Estados Unidos. Además, Washington firmó diversos acuerdos bilaterales de asistencia militar, apoyó la prohibición de los partidos comunistas en algunos países y dio su respaldo a las nuevas dictaduras militares instauradas en la región. En Perú fue la de Manuel Odria, del 48 al 56, para impedir un gobierno del APRA. Luego habría gobiernos del APRA, ¿no? Y el dirigente del APRA más famoso ha sido Alan García, quien lamentablemente y bajo una persecución política como la que le están haciendo a Trump, llena de mentiras, se suicidó hace 2 o 3 años o 4. Un suicidio que me dejó un poco helada, ¿no? Se suicidó para que no lo humillaran, no porque fuera culpable. Un hombre que tuvo que huir de la persecución de la CIA muchas veces, ¿no? Bueno, repito, en Perú la dictadura de Manuel Odria, para impedir un gobierno del APRA, que sin embargo lo hubo después. APRA era el Partido Socialista del Perú, con un programa populista. El lema de ese partido era hechos y no palabras. En Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, del 48 al 59, al 58, señora. Señora historiadora, usted pone 59 porque se está pensando en Fidel Castro. No, en Venezuela fue 58. Bueno, Marcos Pérez Jiménez prohibió los partidos de oposición, eso es cierto, e impuso un régimen ultraconservador, aunque desarrollista en economía. Se puede decir que es cierto. Algo similar sucedió en Colombia, donde los militares trataron de poner fin a la tensión y violencia política surgida a raíz del asesinato en 1948 del líder liberal radical Jorge Eliezer Gaitán, el llamado Bogotazo. Ese fue un error. Matar a Gaitán fue un error, lo mató la oligarquía, que en Colombia sí la hay. Fue un error porque Gaitán procedía de la oligarquía, se había educado en Francia y no iba a instaurar un régimen comunista, pero sí un régimen de mejor distribución de la riqueza. Matarlo fue un error gravísimo, porque a raíz de ese asesinato surgió la guerrilla o las guerrillas colombianas. Bueno, el asesinato en 1948 del líder liberal radical Jorge Eliezer Gaitán. Si consiguen por allí una biografía de Gaitán, léanla. Muy interesante este personaje. El llamado Bogotazo. Actuando hasta 1951, la dictadura que surgió después del asesinato de Gaitán, como mano represora de los gobiernos conservadores. Bueno, los militares, no hubo una dictadura, fue disimulada. Había gobiernos respaldados por los militares como mano represora de estos gobiernos conservadores y después de forma directa. En Cuba, el militar, yo no estoy muy segura que Fulgencio Batista fuese un militar. Tengo que verificarlo. Señora, ¿cómo usted se llama? Usted tiene un doctorado en historia.
¿Pero qué escribe usted? Bueno, en Cuba, voy a obviar y tachar la palabra militar, la taché ya ayer. Fulgencio Batista derrocó a Pío Socarrás. Bueno, en realidad no lo derrocó, sino que Pío Socarrás se fue y le dijo a Batista: ahora regresa tú, porque Batista gobernó 2 veces Cuba, según esta señora historiadora. Parece que fue una sola y además era militar. Esto es falso. Bueno, me salto esto, tacho y pongo: Fulgencio Batista gobernó entre el 52 y el 59, cuando huyó a Francia, antes de que Fidel Castro, justo días antes de que Fidel Castro tomase La Habana y el Che Guevara tomase Santiago de Cuba. El esperanzador proceso que se abrió en 1944 en Guatemala con los gobiernos democráticos y reformistas de Juan José Arévalo y de su sucesor en 1951, Jacobo Arbenz, quien implantó una reforma agraria en el 52, también quedó abortado por la intervención de los Marines norteamericanos en apoyo al golpe de Carlos Castillo de Armas en 1954. Ese mismo año comenzó la larga dictadura del general Stroessner en Bolivia, dice aquí, hasta 1989. Señora, ¿cómo se llama la señora? Rosa, ¿no? Rosa, por favor, Rosa, no me hagas esto. Ay, Rosa, por Dios, se supone que tú me enseñas a mí. Señora Rosa Pardo Sanz, señora, Stroessner no fue el dictador de Bolivia, sino de Paraguay. Tachamos y corregimos, ya lo hice ayer, la dictadura del general Stroessner en Paraguay hasta 1989. Por cierto, cuando derrocan a Jacobo Arbenz en Guatemala, el Che Guevara por casualidad se encontraba en Guatemala en su famoso viaje en bicicleta por América Latina y presenció lo que ocurrió días después de todo eso. Las nuevas dictaduras anticomunistas se sumaron a las ya consolidadas en la región centroamericana y caribeña por la simbiosis entre la oligarquía local terrateniente, los militares y los intereses económicos norteamericanos, donde la excepción fue Costa Rica. En ese país, tras una corta guerra civil que duró del 48 al 49, se aprobó una nueva constitución que abolió el ejército, evitando así futuras injerencias del ejército en la vida política de Costa Rica. Perdón. José Figueres Ferrer, primer mandatario tras la crisis costarricense, fundó un partido socialdemócrata afiliado al Internacional Socialista, Partido de Liberación Nacional, decisivo en la futura estabilidad democrática del país, que gobernó en alternancia política pacífica con el conservador y anticomunista PUN, Partido de Unión Nacional, hasta 1974. Aquí voy a hacer un paréntesis muy mío también. En Costa Rica no hay ejército, pero hay una policía terrible que es peor que cualquier ejército. Así que no hay país sin cuerpos de represión. Eso es una falacia. El populismo seguía marcando la política en Argentina, donde Juan Domingo Perón gobernó hasta el 55 y el peronismo sin Perón se prolongó durante la presidencia de Arturo Frondizi, del 58 al 62. También en Brasil, donde el Estado Novo y el estilo populista creado por Getúlio Vargas, en Brasil fue continuado por Juscelino Kubitschek, del 56 al 61, con su lema: 50 años de progreso en 5 años de gobierno. ¿Cómo se puede ser tan populista? Es que en 5 años no puedes hacer
no puedes implementar 50 años de progreso, aunque quién sabe. Bueno, y después esto fue, este gobierno brasileño fue, él lo continuó João Goulart del Partido Trabalhista Brasileiro entre el 61 y el 64. Este Partido del Trabajo brasileño no es el mismo de Lula. El de Lula es el Partido de los Trabajadores y fue fundado por Lula. Este es otro, que creo que ha desaparecido. En Chile, el conservador Carlos Ibáñez, 52-58, intentó articular un sistema de alianzas de corte populista, a imitación del peronismo. En Ecuador, José María Velasco Ibarra había creado su propio modelo de populismo. En Bolivia, tras el golpe de Estado del 51, que anuló las elecciones ganadas por Víctor Paz Estenssoro, su partido, el MNR, Movimiento Nacional Revolucionario, se sublevó y le proclamó presidente. Durante su primer mandato, del 52 al 56, puso en marcha importantes reformas, desde la implantación del sufragio universal, una reforma agraria y la nacionalización de las minas de estaño. Aunque los resultados económicos no fueron los esperados, como se puso de manifiesto en la etapa del sucesor Siles Suazo. Parto en dos América Latina. Voy a partir en dos América Latina para que no sea tan Bueno, cambio de video.